Bendiga esa generación de niños, que de 6 años en adelante aquí hay niños que no han querido apartarse ni a derecha ni a izquierda de lo que va a pasar en la casa. Ellos quieren ser parte de esa dinámica. Yo tengo hoy la segunda parte de la predicación del domingo anterior, que es acerca de la autoridad de la palabra. Así que tengo la segunda parte de esa predicación y la primera lectura de hoy está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. Vamos a tener la escritura. 4:4. Dice la escritura en el nombre de Jesús. Respondiendo, Mateo capítulo 4, versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Pueden sentarse, muy amable. Hoy tengo con ustedes la segunda parte de la autoridad de la palabra. Ustedes saben que la palabra tiene autoridad en sí misma. Yo no le doy autoridad a la palabra. La autoridad tiene su propia, y la palabra tiene su propia autoridad. Yo recibo autoridad cuando tengo la palabra en la mano. Y muchas veces la condición de quien tiene la palabra en la mano no va de acuerdo con la palabra, pero la palabra sigue teniendo su propia autoridad. Una estrategia que nos enseña la misma escritura fue la que utilizó Jesús para vencer al enemigo con la palabra. Yo sé que algunos de nosotros en un momento determinado se ha visto en una tentación, en una debilidad, ha sido vulnerable en alguna área de su vida y el enemigo lo ha atacado con furia. A Jesús también le pasó. Así que si somos tentados alguna vez y vivimos alguna crisis, estamos siendo partícipes de todo el engranaje humano de la tierra. Ahora Jesús dio una palabra que produjo rompimiento. Hay una palabra que Jesús da que tiene autoridad en sí misma, que es lo que hace que Satanás huya. ¿Quieren ver a Satanás corriendo? Usen la palabra. Se supone que él no correrá para siempre, pero al menos por un tiempo le dará paz. Aunque se va para preparar un plan, un ataque mayor, pero en ese momento usted tiene tranquilidad. Usted tiene que usar la palabra, la autoridad de la palabra, para poder mantener a raya a sus enemigos. Inclusive tenemos que utilizar la autoridad de la palabra para hablarnos a nosotros mismos. Yo sé que para mucha gente hablar solo es una situación, pero los expertos plantean que eso es normal, que los seres humanos hablemos solo. Y a veces a uno mismo uno tiene que hablarse con la palabra, porque hay momentos donde uno se va a rendir, y cuando llegue ese momento de yo rendirme, yo necesito darme una palabra a mí mismo. Me tengo que dar una palabra. Yo tengo que declarar algo sobre mí. Y hay palabras que han herido nuestra autoestima, que nos han dañado, que nos han marcado, que en un momento de crisis, esa palabra que nos declararon quieren matarnos. Entonces necesitamos darnos una palabra que mantenga nuestra autoestima en su lugar para no desplomarnos. El salmista lo hacía. El salmista se decía a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué es lo que te pasa, Morillo? ¿Qué es lo que te sientes? ¿Cómo estás así?
Eso no es lo que tú has aprendido de Dios, eso no es lo que el Señor te ha impartido, ese no es el conocimiento que tiene que estar activo. A veces hay que hablarse a sí mismo. Y uno tiene que soltarse una palabra a uno mismo, recordando lo que Dios dijo de nosotros. Inclusive nos encontramos con gente que se aprovechan de nuestras debilidades para acabar con nosotros y sepultarnos. Pero hay una palabra que Dios no dijo antes, y nosotros con esa palabra que tenemos ahí, que Dios nos había dicho antes, tenemos suficiente para darnos esa palabra y decir, pero Dios me dijo antes tal cosa. Aleluya, aleluya. Dios no se contradice y Él me dio otra palabra. Y la palabra que me tiene embarazado, me la dio Dios, y tú no me vas a hacer abortar, lo siento por ti. Pero tiene que buscar otra víctima, porque a mí no me va a hacer abortar. Y hablo de gente que también son creyentes y que se asocian con uno. Pero hay un día que no se sabe, que se le cruzan los cables. Y no se sabe a qué reino están representando, pero atacan. Y se lanzan para matar. Necesitamos tener esa palabra viva, que pueda ejercer autoridad en nuestro ser para mantener en orden nuestras propias vidas. ¿Y qué más? También mantener al infierno y al enemigo en su lugar. Aleluya. Jesús vivió esa experiencia cuando el enemigo viene a atacarlo. Y usted se preguntaría, ¿por qué Jesús tenía que ser atacado? Jesús tenía un cuerpo como el suyo y como el mío, con todas las propiedades esenciales. Era 100% hombre. Y el que viene a la tierra tiene que someterse a los procesos normales de los seres humanos. A todos los procesos normales. Inclusive tuvo que durar un tiempo en el vientre de María, para que no vaya a creerse que va a entrar aquí al mundo físico y que no se va a someter a las normas establecidas. Y como descendiente de Adán, y la escritura lo menciona textualmente, dice el postrer Adán, y esa misma manera tenía que enfrentarse a quien enfrentó a Adán, y quien sacó a Adán del propósito. Se tenía que enfrentar a él para sacarlo a él también del propósito. Adán no venció, pero el postrer Adán sí lo venció. Pero lo venció no con capricho. No lo venció diciéndole, si Satanás te saca la mano, dale pau pau. No, señores, eso no es un juego de niños. No es así. Si va a sacar la cabeza, písalo, písalo, písalo. O sea, no es así que se vence, es con la palabra. Es con una palabra contundente. Y tenemos una desventaja nosotros. ¿Sabes qué? Que Satanás la conoce bien la palabra. Sabe la palabra. Eso es desventaja para nosotros. Porque tenemos un enemigo que se mueve a una alta velocidad. Dice la escritura que cayó como un rayo, de manera que se mueve a la velocidad de la luz. Santo Dios. Tenemos un enemigo que conoce la palabra y que se mueve a la velocidad de la luz. Necesitamos gente que conozcan la palabra, usen su autoridad y se metan en lo sobrenatural para sobrepasar la velocidad de la luz, que es lo máximo en la tierra. Y entonces Jesús tiene que usar la palabra para enfrentarnos de manera directa a Él. Inclusive Jesús tuvo que neutralizar la palabra que Él estaba utilizando para acorralar a Jesús con la misma palabra. Y entonces Jesús lo que hace es que neutraliza la palabra que Él trae. Él tenía que tener una palabra más contundente que la que estaba trayendo el enemigo para neutralizarla. Por eso cuando Él te diga, estás acabado, estás acabada, tiene que terminar con esto ya. El que estás acabado eres tú, porque ya fuiste sometido a un juicio y Cristo te golpeó en la cabeza. Tú eres que está acabado y no tienes de otra. Aleluya. Se viene a atacar a Jesús. Mire, cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted va a poder percibir cosas y entender cosas que antes usted no tuvo la oportunidad. ¿Por qué?
Porque nosotros somos atacados de alguna manera con cosas que no sabemos cómo defendernos. Y a todos nos ha pasado. Pero hay un momento donde llegamos a la madurez, donde hemos leído la escritura, el texto bíblico se queda con nosotros y nosotros tenemos como más fuerza para defendernos. Y tenemos tanta seguridad a la hora de utilizar el texto bíblico, porque es un enfrentamiento que tenemos con nuestro enemigo, con nuestros enemigos, y necesitamos tener la autoridad de la palabra. La palabra te va a investir de autoridad para que enfrentes a tus enemigos y lo mantenga fuera de combate. La palabra es sumamente importante. Cuando David y Goliat se enfrentaron, nosotros casi siempre vemos la parte física donde David le arrancó la cabeza a Goliat con su propia espada. Pero la derrota de Goliat no estuvo con la espada que David utilizó. La derrota de Goliat estuvo con las palabras, con los argumentos. Noten ustedes, si han leído la historia, que lo primero que hace el paladín Goliat es menospreciar a David, decir, yo no voy a pelear con muchachos, llévenselo, no soy incapaz. ¿Ustedes se creen que yo soy un injusto, un salvaje para pelear con eso? Llévenselo. Pero David lo provocó y a él se le olvidó lo que había declarado, porque las palabras de David fueron contundentes. Y hay una palabra que le suelta y le dice, tú vienes contra nosotros en el nombre de tus débiles dioses, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Puso en juego lo mismo que puso el profeta Elías en juego con relación a los profetas de Baal. Él le dice, clamen ahora a ver si su Dios viene, y le responde. Pero Elías desafió a Dios y Dios le respondió. Aleluya. Eso pasó con David. Dios le respondió porque él desafió en el nombre de Dios. Metió a Dios en el pleito. Y una de las cosas que el enemigo quiere es que Dios se mantenga al margen del pleito. Porque cuando Dios está al margen del pleito, él va en coche. Ahora, cuando Dios se metió en el pleito, ni siquiera hay que pelear. Y si usted lee la escritura, usted nunca va a encontrar a Dios peleando con Satanás. Siempre manda un ángel, encárgate. Miguel, encárgate del diablo. Porque él no está al nivel de Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Y hay una palabra que tiene que vivir en nosotros, que tenemos que leerla, que tenemos que aprenderla, que tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que entrar como con ansiedad con la Biblia para poder conocer la revelación de Dios que nos va a hacer mantenernos en pie en medio de la crisis. Jesús conocía la palabra y Satanás se enfrenta con él, pero viene también con la palabra. Aleluya. Lo primero es que el enemigo estaba poniendo en juego la deidad de Jesús. Eso es lo primero. Pone en juego la deidad de Jesús. Y es un texto bíblico clave para la gente que todavía están dudando de la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios. El mismo Satanás trató de poner en juego la deidad de Jesús con él mismo. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, entra en mi juego, ven. Aleluya. Y di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es Dios. Y cuando se enfrenta con el diablo, lo enfrenta con la palabra. Si Él es Dios y utiliza la autoridad de la palabra para enfrentarlo, ¿qué me queda a mí? Que soy un débil mortal que cobra vida a la sombra de Jesús. Es con la palabra. Lo que pasa es que nosotros en ocasiones queremos utilizar técnicas humanas y estrategias humanas que se caen de la mata, porque el enemigo conoce bien cómo funciona cada cosa y sabe dónde se nos quedó la puerta abierta y sabe de qué pie nosotros cogíamos y conoce bien que ninguno de nosotros en ningún escenario lo puede enfrentar a él.
Aleluya. Que nosotros lo enfrentamos a Él en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Que no hay otro dado a los hombres bajo el cielo en el que puedan ser salvos. En ese nombre solamente. Y quizás usted le diga, vete, y él se va, porque quiere hacerle el coro a usted. Pero la única autoridad revelada en la Escritura es el nombre de Jesús. Donde todo ser creado tiene que doblar su rodilla delante de Él, tiene que temblar, porque hay una investidura sobre Él. Él puso en dudas, en juego, conociendo, desafió a Jesús para meterlo en su juego. Pero Jesús utilizó la autoridad de la palabra, lo que necesitamos utilizar para enfrentar a nuestros enemigos. En el terreno que fuere, enemigos espirituales y enemigos terrenales poseídos de espíritu que de alguna manera quieren arrastrarnos a que tengamos conducta similar a ellos. Es con la palabra que lo vamos a enfrentar. Y aunque se burlen de nosotros, no tenemos otra herramienta, porque eso es lo que Jesús nos ha enseñado, que utilicemos la autoridad de la palabra para enfrentar a nuestros enemigos, para enfrentar la tentación y para enfrentar nuestras propias debilidades. No es como dice Satanás, yo no tengo por qué entrar en tu juego de demostrarte a ti que soy el Hijo de Dios, porque la palabra me enseña otra cosa, que yo debo alimentarme de lo que sale de la boca de Dios. Si usted lee la Biblia, usted se encuentra que Jesús dice que Él es el pan de vida. Amén. Y Él le dice a Satanás, tú no sabes que yo soy el alimento que sostiene la gente y que no es solamente pan. Aleluya. No es solamente pan de harina, no es solamente pan de cebada, no es alimento físico, no es solo eso. Tú sabes bien que soy el pan de vida, que soy lo que salió de la boca de Dios para alimentar a la humanidad. Y que la gente no necesita solamente alimento sólido, físico, sino que también me necesita a mí. Y entonces el enemigo de nuevo intenta, porque él no se da por vencido de la noche a la mañana. Por eso cada vez que eres tentado, la tentación va aumentando de rango en cada momento, porque después que ha superado una parte, ya él no viene con eso, viene con una más fuerte, y él no se queda cruzado de brazos, sino que va a atacar. Y si has utilizado la palabra, y si tiene la autoridad de la palabra, entonces podrá vencerlo, utilizando cada vez, en cada momento, esa palabra oportuna. Y muchas veces los ataques son mentales, son por medio de argumentos. Y aún así tenemos que hablarnos a nosotros y darnos una orden con la palabra para que su autoridad fluya en nosotros y se pueda disipar todo ataque del enemigo. Así, quizás algunos aquí han vivido esa etapa difícil, ataques que son brutales contra nosotros y que son difíciles de soportar, y los más fuertes son mentales, están por medio de argumentos. Pero lo vamos a derrotar, como lo hizo David a Goliat, que le dio una palabra a Goliat que lo alteró, lo provocó, y se le olvidó que le había dicho que él no pelea con muchachos, porque la palabra fue hiriente, le dio tan fuerte, que lo que había dicho antes lo olvidó. La palabra le dijo, yo te arrancaré la cabeza, óyelo bien, y las aves de los cielos se van a comer tu cuerpo. ¿Qué es lo que dice este muchachito? Y se alteró, porque hay palabras que son fuertes. La palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. Y el siguiente ataque, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y aquí cita la palabra, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Esto es interesante, porque la palabra tiene autoridad en sí misma, pero nosotros tenemos que saber cuándo el diablo nos está citando la palabra a nosotros para que nos metamos en rojo. Fíjense que David, cuando decide censar al pueblo, censar un pueblo no tiene nada de malo. Y el mismo Dios había pedido al pueblo de Israel que continuamente sea censado. Aleluya.
Pero quien incita a David para que cense el pueblo es Satanás, a partir de un principio de orgullo. David quería saber con cuánta gente contaba para la guerra. Y Dios insistía diciéndole que él tenía que contar con el varón de guerra, con Jehová de los ejércitos, que era el que protegía a su ejército y que le daba vida. Y que si él no edificaba la casa, en vano trabajan los edificadores. Y que si él no vela, si él no cuida la ciudad, la guardia vela de balde. David no entendía que la guardia estaba velando de balde si no estaba Dios cuidando la ciudad. Y se metió en el juego del enemigo y censó al pueblo. Hay cosas que no tienen ninguna maldad en esencia, pero si el diablo te dijo que la haga, no la haga. ¿Hay alguien aquí hoy? No te metas en el juego del enemigo aunque te cite la palabra. No haga lo que te mande a hacer. Ahora, no podrá distinguir quién te está hablando hasta que conozca la voz de Dios. Necesita conocer la voz de Dios. Hasta que puedas conocer la voz de Dios, necesita conocerla. Por eso Elías, aún en su condición espiritual, cuando Samuel está medio turbado porque una voz le está diciendo, Elías le enseñó a escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y Jesús dice que sus ovejas lo conocen, escuchan su voz, saben cuándo Él está hablando. Eso es un desafío que te hago en el día de hoy, aprender a conocer la voz de Dios para que sepa quién te está diciendo lo que estás escuchando. Porque en ocasiones el mismo enemigo utilizará la palabra para convencerte a que des un paso incierto, que no es el que Dios te está autorizando ni te está mandando. Entonces tenemos que tener seguridad de escuchar la voz y de distinguir qué voz es que nos está sonando al oído. Entonces viene la palabra. Jesús también le da con la autoridad de la palabra. Una palabra que neutraliza la palabra que el enemigo soltó. Y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le dice, el Señor ya ha citado en la palabra que no nos metamos en rojo, que no crucemos la línea espiritual que divide el reino de Dios del reino de las tinieblas. Si te metes en el territorio del diablo, el diablo te va a matar, porque está tentando. No tiente a Dios. No te metas donde no tienes que meterte. No cruces la línea. Que si la cruza de ahí para allá, no cuente con Dios. Entonces ahí está, neutralizando Jesús la palabra que el enemigo le soltó. No tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos queridos del alma, no inventen. Que hay un área donde ni Dios te defiende. No inventen. Hay líneas que no se pueden cruzar. Si las cruzas, te atienes a la consecuencia. Bendigo el nombre de Dios y bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y declaro que Dios libera tu intelecto para que pueda entender la revelación y que pueda mantenerte todo el tiempo peleando desde la línea fronteriza sin cruzarte. Porque el día que te cruce, de ahí para allá, Dios no se mete. Y lo que te pase de ahí para allá, es posible que te pueda levantar y que te tiren casi muerto de este lado, o que te dejen en la orilla y te pueda para cruzar de nuevo. Pero Dios no va a responder porque estás cruzando la línea. No tiente al Señor tu Dios. No te atrevas, no lo hagas. Dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Contundente la autoridad de la palabra para neutralizar los planes del enemigo contra nosotros. Usted se pregunta,
Pero el diablo estaba loco. ¿Cómo se atreve a decirle a Jesús que lo adore y que le va a dar los reinos del mundo? Lo que pasa es que Satanás lo había conquistado a través de Adán. Adán le entregó el gobierno del mundo al enemigo por medio del pecado. Y a él le pertenecía hasta ese momento. Y Jesús, para recuperar eso, tenía que ir a la cruz y morir por nosotros. Y él le está diciendo: no tienes que ir a la cruz. El Padre te mandó que para arrebatar eso tiene que ir a la cruz. Yo te lo doy sin ir a la cruz, solo tiene que adorarme. Aleluya. Pero el Señor claramente utilizó la autoridad de la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué decir en este tiempo? Porque parece que en este tiempo como que se ha soltado con más ímpetu. Y hoy nos vamos a encontrar con gente que quiere sustituir a Cristo en nuestras vidas y quiere que nos postremos y lo adoremos a ellos. Se están volviendo locos. Porque hay una piedra que los edificadores rechazaron y ha venido a ser la cabeza del ángulo y se ha convertido en una roca de caída. El que choca con ella se desbarata y el que le cae encima la desmenuza. Nos encontraremos con gente que van a querer guiarnos a nosotros, a ellos, no a Jesús. Y van a pretender que lo adoremos tan loco, de remate. No saben que están cayendo en la trampa. Aleluya. Aleluya. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servir es obediencia. A Él solo obedecerás. Y textualmente está diciendo Jesús: no pueden servir a dos señores. Si escuchan dos voces, solo obedecerán una y la otra lo van a rechazar. Solo al Señor tu Dios debe adorar y solo a Él debes obedecer. Le está diciendo Cristo a Satanás: no te puedo ni adorar ni te puedo obedecer. No me puedo postrar adelante de ti a rendir mi vida porque no eres objeto de adoración, sino mi Padre. Y tampoco te puedo obedecer porque le desobedezco a Él. Y ahí está el principio del señorío, en la obediencia. Bendigo el nombre del Señor. Ahora, la palabra tiene autoridad en sí misma. Si usted se busca uno de los capítulos más conflictivos que hay en la Escritura, es el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y digo conflictivo, ya más adelante podremos analizarlo, porque es un capítulo que trata cosas muy contundentes con el pueblo de Israel. Pero en ese capítulo de Mateo 23, en el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan carga pesada y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas de las sinagogas. Le dice: oigan bien, la palabra tiene autoridad en sí misma. Y los fariseos son pecadores, pero conocen la palabra. Y le dice: los escribas y los fariseos, ellos se desenvuelven muy bien en la cátedra de Moisés. Ellos la conocen bien. Y lo que ellos le enseñen, vívanlo. Pero no lo imiten. Aleluya. ¿Saben qué?
la palabra tiene autoridad en sí misma. Posiblemente alguien en pecado me dé la palabra, pero la palabra va a producir un efecto en mí, porque ella tiene autoridad en sí misma para transformar mi ser. Y eso es lo que le está diciendo Jesús. Ellos conocen la palabra y la palabra que le dan es buena. Tengan cuidado y no lo imiten. Ahora, ¿saben que Pablo se atrevió más? Y Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Se atrevió a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que la palabra tenía autoridad en sí mismo, pero que él había vivido la palabra y que estaba bajo la autoridad de la palabra. Mucha gente nos va a enseñar cosas buenas. Aceptémosla, pero no lo imitemos. Porque imitarlo a ellos significa correr riesgo. Los padres, muchos padres enseñan cosas buenas a sus hijos, pero sus hijos no deben imitarlo. Los médicos, muchos de ellos nos quieren ayudar. Y es verdad que son científicos, pero no lo imites. Porque fácilmente te dice que una cosa hace daño y él no tiene la fuerza de voluntad para controlarse. Aleluya. De manera que no imite las cosas malas. Escucha la palabra, que la palabra tiene autoridad en sí misma. Y yo sé que para alguna gente esto es chocante, porque el mismo Jesús está planteando que a él lo van a cuestionar y le van a decir, búscame en el librito ese que tú tienes ahí. Tú me vas a decir a mí que yo no estoy ahí. Yo sí estoy ahí en ese libro. Y le dicen, ¿quién tú eres? Ah, ¿tú no sabes quién yo soy? Hoy yo no era el tipo que cuando le hablaba a las enfermedades gritaban y se iban. Yo no le susurraba al oído a los muertos y se levantaban. Y Jesús le dice, yo no sé quién eres. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque la palabra tiene autoridad en sí misma. Aleluya. Y cuando usted declara la palabra produce efectos en la vida de la gente. Y ese es el shock de mucha gente. Entran en shock. Porque dice, ¿cómo es posible que Dios pueda usarme en la condición en que estoy? No lo olvides. La palabra tiene autoridad en sí misma. Y cuando sueltas la palabra va a producir efectos. Y la gente va a ser salvo. Y Pablo planteaba que no le gustaría ser heraldo para otro y que él sea eliminado. Él decía, yo no quiero salvar gente y yo irme al infierno. Yo no quiero proteger gente, porque él sabía que la palabra tenía autoridad en sí misma. Y como tenía autoridad en sí misma, él podía entrar en alguna crisis en un momento determinado en que ayude a la gente y que la gente conozca y sirva a Dios por medio de la palabra, pero él termine perdido. Es un negocio que no sería bueno entrar. Un negocio peligroso. Que yo pueda servir de bendición para alguien y que al final yo no pueda recibir la bendición. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6:14, la Escritura dice lo siguiente: está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Sabe cuál es la espada del Espíritu? La Biblia lo dice. La palabra de Dios. ¿Quiere ser un vencedor? ¿Quiere tener victoria? Necesita conocer la palabra de Dios. Necesita empuñar la palabra de Dios y ser como uno de los valientes de David,
que la espada se le fundió en la mano y tuvieron que darle terapia para quitársela cuando terminó la guerra. Que la palabra de Dios se funda, pero que no solo se funda en tus manos, sino que se funda en tu cerebro, en tu mente, en tus pensamientos. Y que la palabra de Dios te convierta en una persona que tiene la capacidad para dar respuesta en acción. Que cuando sea necesario, la palabra, porque tiene autoridad en sí misma, y es la única que va a hacer que el diablo corra. No es nuestra teoría lo que va a hacer, ni las horas que duramos de rodillas, que no tiene nada de malo, excelente, ni que estemos 500 horas aquí. Si no manejamos la palabra cuando salimos de aquí, nos hace pedazo el enemigo. Que se funda la espada del Espíritu en tus manos. Y que tengan que darte terapia, que tengan que traerte aquí para zafártela de la mano cuando tenga que comer. Aleluya. Porque se fundió la espada, se convirtió en parte de... Y hay que sacársela de la mano para que pueda utilizar las manos. La palabra tiene autoridad y tiene vida en sí misma. Y hasta que la iglesia no entienda lo que significa la palabra y la atesoremos, y que la dinámica en términos general de nuestras vidas y en términos administrativos y todo lo que hacemos en la casa sea por medio de la palabra, hasta que eso no pase, no hay manera que el propósito de Dios se pueda perfeccionar en nuestras vidas. Necesitamos que se perfeccione. Eso es conocer la palabra. Ella es viva, tiene poder, tiene autoridad en sí mismo. Es la revelación de Dios. Ya lo dice el escritor de los Hebreos en el 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, tienes razón, es la espada del espíritu. Y el único que puede discernir, meterse en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, es el Espíritu de Dios. Y la palabra es la espada del Espíritu que penetra. Dice. Aleluya. Es viva y es eficaz. Tiene vida en sí mismo, tiene autoridad en sí mismo y cumple el objetivo por el cual ha sido enviada. Es eficaz, no falla, no da fuera del blanco. La palabra siempre da en el blanco, aunque los resultados no lo veamos tan rápido, pero siempre da en el blanco. Dios lo ha establecido, que no regresará a él vacía, sino que cumple el objetivo por el cual ha sido enviada. Es eficaz, dice el texto bíblico, hablando de la palabra, hablando de sí mismo. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Es más cortante que todo bisturí que utiliza un médico para hacer una operación que abre con el propósito de sanar y de sacar lo malo y de curar. Así es la palabra de Dios. Es más cortante que toda espada, que todo bisturí que usa el médico para hacer una cirugía. Porque la palabra no es una espada que mata, no es la espada que arranca cabeza, es la espada que da vida. Y la única espada que da vida es el bisturí de un médico, que abre con el propósito de quitar lo dañado y de curar. Y así es la palabra de Dios. Es como una espada que da vida. Dios santo, bendigo tu nombre. Es más cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y cuando usted ve todos esos elementos juntos, usted se encuentra con que ese es el complemento total del ser humano, que tiene espíritu, que tiene alma, que tiene cuerpo, que tiene mente, que tiene corazón.
Y solamente alguien vivo tiene la capacidad para discernir donde se junta el alma y el espíritu. Y eso lo hace la palabra de Dios. La iglesia no sabe lo que tiene Dios Santo. Nosotros no sabemos la autoridad del libro que andamos con él debajo del brazo y que hoy lo hemos sustituido ya como Biblia en términos físicos para tenerla en nuestros celulares y en las computadoras y todo aquello. Es una bendición. Porque cuando se inauguró la primera imprenta del mundo, Gutenberg, lo primero que hizo fue imprimir la escritura. Él no se imaginó que iba a ser tan interesante que hoy la íbamos a tener hasta en los celulares. Santo Dios. Pero ¿sabemos la autoridad que tiene? ¿Sabemos lo que es capaz de hacer? La espada del Espíritu, capaz de abrir para sacar el tumor y de tirarlo de raíz y producir cambios importantes en la vida de nosotros. Me rindo delante de Dios en el día de hoy. Es viva en sí misma. No es letra. La escritura no es letra. No es letra. La palabra no es solo letras, es más que letras. Es más que un conjunto de libros. Es más que eso. Es la revelación de Dios capaz de transformar no solo tu vida, sino la vida de tu familia. Por eso si quieres sacar algo bueno de tus hijos, mételo en la palabra antes que ellos tengan la autoridad para rehusar, para que comiencen a vivir y alimentarse de ella. Y cuando ellos tengan la capacidad de rechazar, ya no la puedan rechazar, porque la palabra se puede convertir como parte de nosotros. La palabra puede ser como una sustancia que es parte de nosotros y que nos volvemos dependientes. Pero para eso tienen que dárnosla en el tiempo oportuno, para que pueda producir el efecto por medio de la autoridad que tiene. Te bendigo en el día de hoy. Con la palabra podemos vencer al infierno. Con ella vencemos las tentaciones y nos enfrentamos a crueles batallas espirituales. Muchos de nosotros no tenemos ninguna arma, no tenemos nada con que defendernos, más que la palabra de Dios. Y hay un escenario donde ninguna arma puede operar sino la palabra, la revelación de la palabra. Necesita. Quiero ver la generación de esta casa. Esta generación la quiero ver con la palabra fundida en sus manos, como lo valiente de David se le fundía la espada. Quiero verlo teniendo respuesta en acción por medio de la palabra. Que la palabra salga de manera automática. Y que cuando el niño vaya a ver si somos igual que el papá de él o que la mamá de él, se dé cuenta que somos diferentes porque vivimos la palabra. Usted sabe la historia del niño, ¿no? Que se metió en la iglesia. Ya concluí, voy a concluir hoy, pero lo voy a repetir, se me ha dicho 100 veces, pero se lo digo una vez más. El niño se metió en la iglesia y andaba donde quiera que iba, el pastor estaba detrás. Y el pastor estaba arreglando algunas cosas en una escalera y el muchacho dice: vete a tu casa, que si pasa un accidente, ahorita me complica la vida, vete a tu casa. Y el niño no le hacía caso. Y él tuvo que bajarse de la escalera y acercarse al niño. Y eso es lo que tenemos que hacer mucha gente cuando nos hablan, hablamos y no nos entienden. Sentarnos con la gente y escucharlo a ellos. Ay, por Dios, escuchen a la gente. Y él se bajó a escuchar al niño y entonces el niño le dijo: lo que pasa no es nada, pastor. Lo que pasa es que estoy esperando que se maje el dedo para ver si usted dice como mi papi.
Aleluya. Que cuando vengan a ver que nos majemos el dedo, a ver si decimos, comenzamos a llamar los rayos y el invierno y zapateamos como si no conociéramos a Dios. ¿Usted quiere saber si alguien es cristiano? Písele el callo un día. Ay, no se atreva, no me lo pise a mí. Tenga misericordia. Pero mire, usted quiere saber si alguien conoce la palabra de verdad. Písele el callo para que usted vea. No se ponga a tentar a la gente. Ay, Dios me lo cuide, no haga eso. Pero mire, el día que usted le pise el callo, ay, que usted se da cuenta si es cristiano o no. Entonces el niño estaba esperando que se majara el dedo para ver qué iba a decir. A ver si iba a decir aleluya. A ver si la palabrita que dice en el altar la va a soltar ahí cuando estén en el fuego de ese dedo. Cuando te majas el dedo, usa la palabra. Te bendigo hoy. Deberíamos quedarnos porque yo escucho una lluvia. Pero bueno. Señor, te doy honor y te doy gloria. Te doy gracias hoy, Señor. Que nuestras vidas sean guiadas por la palabra y que la autoridad de la palabra sea parte de nuestra investidura. Que la autoridad que tenemos y que reflejamos nos la dé la palabra, Señor. Porque vivimos en ella y porque estamos en ella. Bendigo esta generación con nuevas fuerzas, con gracia, con misericordia. Que seamos visitados, Señor, con nuevas fuerzas en este tiempo. Y que podamos resistir hasta el punto que tú has señalado que lleguemos. Y ahí llegaremos. Gracias, Espíritu Santo, porque guarda. Mira aquellos que están siendo acorralados, los hermanos de la casa que están siendo afectados de salud, que tienen lucha fuerte, que sus hijos son afectados, que su matrimonio está en riesgo. Señor, declaro tu cobertura, tu salud, tu gracia, tu misericordia y tu estabilidad por la palabra. Te doy honor y te doy gloria. Te doy gracias por cada nuevo miembro de la Iglesia El Camino. Enséñanos a valorar cada persona como lo haría tú. Y que la gente que llegue a esta casa se sienta como parte de nosotros, porque nosotros le demos el trato que lleva. Que no nos envolvamos en nuestras propias cosas y que estemos en nuestros propios grupos, sino que podamos abrir el corazón y fijar la mirada en aquella gente que tiene necesidad de ti para lo que nos ha llamado. Incluirlos en la palabra. Te doy honor y gloria. Muchas gracias, Señor.